Durante estos días, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, se tramita una reforma constitucional que pretende aplazar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo. Ya esto fue aprobado en las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Constitución, Legislación y Justicia. Vamos a conversar con una de las diputadas integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Gabriela, un gusto saludarte. Un gusto conversar con usted, diputada. Primero, le quería preguntar por esta decisión que se toma de que finalmente cuando llegamos durante varios días a más de 7.000 casos diarios y una ocupación de camas críticas de un 95% o más a nivel país, el gobierno dice, ok, debemos aplazar las elecciones y envía este proyecto al Congreso. La verdad es que es bien complejo. O sea, primero uno tiene que hacer una autocrítica. El gobierno permanentemente está queriendo vendernos la idea de que lo ha hecho todo fantástico. Pero si fuera así, no estaríamos en estas condiciones y es algo que venimos advirtiendo varios, desde el año pasado, incluso desde el tiempo que estaba el ministro Mañalich. Y vuelvo a insistir en algo de lo que estoy convencida por mi formación en la Academia de Guerra y en Israel respecto al manejo de catástrofes. Cuando tú tomas decisiones las primeras semanas, dejas marcado el cómo va a ser la conducta, a menos que de en 180 grados en la mitad. Y aquí no ha ocurrido ese giro. Por lo tanto, nosotros hemos, como país, digamos, tomado la opción que se enferme la gente y trazar poco, de esa manera ir adquiriendo inmunidad. Eso fue una decisión que se tomó a inicios de la pandemia y que nos tienen dentro de los países que más mortalidad y letalidad tenemos por esta causa. Yo creo que hoy día ya nadie es capaz de defender el tema de la inmunidad de rebaño, pero de todas maneras, como no tenemos a toda la gente inmunizada y falta mucho para que se vacune con las dos dosis, el 80% de la población, entonces, claro, estamos teniendo 7.000 casos diarios. Y como los adultos mayores fueron vacunados primero, ahora estamos teniendo enfermos cada vez más jóvenes y que se complican. Entonces, en ese contexto, claro, los expertos dicen no se puede ir a votar en estas condiciones. Y, ok, o sea, ¿quién se va a oponer a una recomendación de esa naturaleza? Pero aquí hay un tema de decisión sanitaria que no hemos visto con el liderazgo que se requiere. Hemos visto más bien que algunas decisiones de criterio económico o de seguridad, pero no necesariamente desde el punto de vista sanitario. Entonces, sí, hay que postergarla, pero ¿hasta qué momento? Y el ministro nos dice que el 15 y 16 no es una idea de él, así como postergarlo hasta el 15 y 16 de mayo no es una decisión en la que él haya influido. Y eso lo dice claramente en su intervención. Yo tuiteé incluso las imágenes de él diciendo esta frase que te estoy diciendo. Eh, e indica que esta es una decisión que parece que se tomó porque ese día había una otra elección. Entonces, ¿cuál es el criterio sanitario para fijar esa fecha? Y cuando tú les preguntas a los expertos, lo dijeron tanto la doctora Siche, como lo dijo el ministro, como lo dijo el doctor Canals en la comisión, es que no sabemos si en un mes más vamos a estar igual o peor. Entonces, El argumento, claro, obvio, el argumento, diputada, estar contra disculpe. la espada y la pared de que hay que postergarla, pero la fecha para cuál postergarla no está muy clara. Entonces, cuando a eso tú le sumas que muchos de los criterios discutidos ayer en la comisión tienen que ver con si se mantiene o no se mantiene la campaña política, la verdad es que uno más se cuestiona el que esto sea verdaderamente con criterio sanitario, porque ¿cómo se entiende que algunos quieran mantener a los brigadistas en la calle durante todo este periodo que se posterga la elección, en circunstancias que estamos tratando de que circule menos gente?
Entonces, claro, esas contradicciones son las que nos tienen bastante complicados. Mm. Diputada, bueno, el argumento que se da desde el gobierno de que para esa fecha va a haber un número mayor de personas vacunadas con la segunda dosis y también con la primera dosis, y eso habría o generaría quizás una disminución de los casos que tenemos diarios y también de las personas que se agravan con esta enfermedad y que finalmente son las que ocupan las camas críticas. En términos generales suena bien bonito eso, pero el doctor Canals mostró los gráficos y tú tienes las curvas que son relativamente paralelas en el tiempo, en la cual puedes poner la población vacunada con una sola dosis, la gente vacunada con 2 dosis y la gente que ya está inmune, que son los que la han recibido y que es un mes después de que recibieron las dos. Y ahí se consideran inmunes. Y en este minuto estamos en un porcentaje muy bajito de esas personas realmente inmunes. Y nos queda mucho, pero a través de esa proyección uno podría decir, mira, va a haber tantos inmunes aproximadamente en tal fecha, no tantos vacunados, sino que tantos inmunes. Recuerda tú el caso de Tomás Vidiela, que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué se murió si él ya estaba vacunado? Porque todavía no tenía inmunidad. No basta con ponerse las vacunas tienen que hacer su efecto y para eso demoran. Cuando tú mides la inmunidad los primeros días después de la vacunación, a la semana después o a las 2 semanas después, la inmunidad es baja, es un porcentaje bajo. Pero si esperas un mes, se eleva harto. Entonces, en ese contexto, claro, para mí como médico, te digo, sería muchísimo más claro si me dijeran, mira, se estima que el 80% de la gente está inmune a fines de junio. Entonces se postergan las elecciones hasta fines de junio. ¿Y por qué cree usted, diputada, que se tomó esa fecha considerando, bueno, usted también me plantea junio, pero son meses bien crudos en materia climática, por decirlo de alguna manera? Estamos atravesando el invierno Absolutamente. y eventualmente pueden haber otras enfermedades respiratorias. Ya se vio durante esta semana como con el retorno a clase ya los virus estuvieron presentes en los niños y se los traspasaron a la familia. Entonces, ¿por qué cree usted que se sigue optando por estos meses de invierno para hacer la elección? O sea, no se explica. Y a eso es lo que me refiero con que existen muchas contradicciones, Gabriela, porque cuando tú le preguntas al ministro, el ministro reclama que él no tiene una bola de cristal, que nadie le puede pedir que él ponga una fecha precisa, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué se fijó el 15 y 16? Él dice, yo no tuve que ver con esa fecha, o sea, no son mis atribuciones, eso contestó el ministro de Salud, eso contestó, ve la grabación, Mm. y contestó además que esto era una decisión que se había tomado, parece que, porque ese día había otra elección, la de gobernadores, Mm. la segunda vuelta. Eh, Diputada, en cuanto a que durante este mes y algo más, ¿no? Que va a faltar para la posible realización de esta elección, el 15 y 16 de mayo, para que la gente, para que las cuarentenas resulten y la gente se quede efectivamente en su casa, las ayudas deben ser lo suficientemente contundentes. ¿Qué pasa con ese lado también? Desde el gobierno se dijo que no quería un chantaje por parte de la oposición cuando se decía, ok, aplacemos las elecciones, pero dejemos a la gente en su casa y entreguemos la ayuda correspondiente. ¿Se consiguió algo de eso? Eso se está discutiendo en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado. Y entendemos que han avanzado en términos de que el ingreso familiar de emergencia, porque ellos se han negado a cambiarle el nombre por una razón política, entiendo yo, nunca van a querer llamarle sueldo de emergencia, digamos, o ingreso familiar de emergencia a todo evento. Está llegando al 80% en la negociación y sin requisitos previos. Así es que estaría acercándose a lo que nosotros recomendamos. Ahora, si tú me preguntas a mí, nosotros vamos a trabajar en la Cámara por seguir avanzando con el tercer retiro de fondos de AFP, porque aún creemos que este aporte, este ingreso familiar, no le llega a los independientes, a todas las personas que tienen comercio informal, y es una gran cantidad de personas.
Mm. Diputada, en cuanto a lo que pueda ocurrir con lo que falta de ahora en adelante para las elecciones, ¿qué cree usted que debería pasar? ¿Qué cree usted que debería pasar para que efectivamente las elecciones puedan hacerse entre el 15 y el 16 de mayo? O sea, debería haber medidas concretas. Hoy día Nueva Zelanda está anunciando algunos cambios constitucionales bien importantes a propósito de ingresos de las personas y de cobro de impuestos y redistribuciones. También hay anuncios bastante severos respecto de extremar medidas de algunos países que además están mucho más adelantados que nosotros en tiempo, porque ya están viendo por avanzado varios meses y se cierran fronteras, se es muy estricto con algunas medidas. Eso es lo que nos da un paquete de medidas sanitarias que diga efectivamente cómo, por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que no podamos ser capaces de vacunar los fines de semana o en horario continuado y aumentar la celeridad, a pesar de lo bien que lo han hecho los equipos de atención primaria y hay que reconocérselo. La razón que da el doctor Paris es que no se puede hacer trabajar a la gente de atención primaria sábados y domingos. Ya, ok, si ese es el problema, contratemos más gente para que trabaje sábados y domingos. Hay médicos jubilados, enfermeras jubiladas que perfectamente pueden hacer esa tarea y que a lo mejor estarían en condiciones de hacerlo. Pero para eso se requieren recursos y nosotros estamos disponibles para aprobar eso. Cuando se habla de estos recursos para aprobar quizás ese tipo de ayudas que también vayan de la mano con restricciones en el ámbito sanitario, em, por eso es necesario el tercer retiro, diputada, porque de todas maneras no da abasto, no daría abasto esta ayuda. O sea, sí, porque no da abasto para algunas personas. Afortunadamente hemos logrado que en este IFE último que se está tramitando se están incluyendo, por ejemplo, choferes de locomoción colectiva, hay una serie de personas que antes no estaban, ahora van a poder también acogerse quienes tienen rentas vitalicias, pero siguen estando una gran cantidad de personas que tienen, que son autogeneradores de sus propios empleos, que todavía no califican y que todavía no reciben esta ayuda y que tampoco van a calificar para este aporte. Y pensando en ellos es que estamos insistiendo en este tercer retiro. Ahora, cuando digo mayores recursos, me estoy refiriendo a que estamos disponibles a aprobarle mayores recursos al gobierno para la contratación de gente, si es que se necesitara contratar más gente para aumentar la campaña de vacunación, para redoblar los esfuerzos sábados y domingos y extenderlo en horario y etcétera. Y esto también debería incluir, por ejemplo, la vacunación contra la influenza. ¿Cómo ve usted esto? Porque, claro, estamos súper pendientes de lo que ocurre con el COVID, pero nos hemos olvidado un poco de esta otra vacunación que todos los años también realizamos. Y que se sigue planificando y que va a partir ahora. O sea, va a haber un momento en el cual se estén vacunando las personas contra el COVID y contra la influenza. Mm. O sea, se van a montar ambas campañas. O sea, ahí sí Y que eso sería no es necesario contratar mayor número de trabajadores de la salud. sin duda, se requiere más gente y a eso apuntamos nosotros con que el ministerio debería ser más claro con las medidas sanitarias que se van a adoptar en estos días y Mm. nosotros ver señales claras de que efectivamente se están redoblando los esfuerzos. Muy bien, pues diputada Marcela Hernando, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con la tramitación de este proyecto de reforma constitucional. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Gabriela, que estés bien. Gracias. Era la diputada Marcela Hernández, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre esta posibilidad de aplazar las elecciones para el mes de mayo.